cosicas que yo no sé, como por ejemplo, mira, una de las cosas que solemos preguntar es de dónde surge esa necesidad de ayudar a contar historias, que al final es a lo que nos dedicamos cada uno en lo nuestro en este medio. Porque tú de pequeña ya llevabas alguna intención, de pequeña no hacías cuentos y representabas cuentos y no. No. O sea, yo soy una persona que tiene muy poco recuerdo. O sea, me recuerdo de una manera muy, muy, muy vaga, extremadamente vaga. No sé si es también por el tema de la timidez, por no sé qué. O sea, entonces, he pensado un poco en esto para poder contártelo bien. Entonces, yo en realidad empecé ingeniería. Uh-huh. Me gustaba la ingeniería porque me gustaba la ingeniería, me gustaba la mecánica. Me encantaba ver los reportajes así de fábricas que las maquinetas estas en cadena que van haciendo el tetrabric de no sé qué, esas máquinas me encantaban. Entonces me fui directo a la ingeniería. ¿Qué pasa? Que yo no era muy buena estudiante. Entonces, y para ingeniería hace ingeniería falta... técnica, y para ingeniería hace falta. O sea, yo ya me fue bien porque tuve suerte, porque me decían que más o menos era lista espabilada, y me fue bien hasta que tuve que hacer mucho esfuerzo. Entonces en COU ya empecé a renquear por encima, que me tiré por las ciencias puras. Claro. Porque había que estudiar ciencias puras para poder hacer esto. Ir. Entonces empecé ingeniería técnica. ¿Dónde lo...? En Corona de Aragón. Ajá. Y realmente estuve matriculada, porque solo puedo decir que estuve matriculada 2 años. Puedo decir que estuve matriculada. Lo intenté 2 años. Es que tengo recuerdos muy vagos. Valga la redundancia. Más allá de las fiestas de la universidad, pero no era solo por eso. Es verdad que tengo... no sé, hay personas que escuchas que tienen una capacidad muy grande de recuerdo. Yo no tengo esa capacidad de recuerdo. Entonces, claro, mis padres me cortaron el grifo y me dijeron que ya no me pagaban nota la tercera matrícula. Y para mí tampoco tenía sentido. Entonces, he tratado de recordar por qué me fui a hacer, porque de ahí me fui a hacer FP de imagen y sonido. Claro. Entonces era FP. Claro. No sé si es que me miré una lista, porque mi padre sí que tenía afición a la fotografía. Ajá. Es verdad que la tenía más previamente a cuando nacimos mi hermana y yo, porque luego yo recuerdo tener una cámara Topcon ahí en casa que estuvo durante años, que luego yo después de haber estudiado estuve con ella, la llevé ahí a Tamo a ver si la arreglaban. Tamo estaba ahí en García Sánchez. García Sánchez, sí, porque estaba al lado de donde vivía yo entonces. Sí. Yo llevé alguna cámara. O sea, recuerdo que tenían fotómetros estropeados, no sé qué, pero después, no recuerdo antes. O sea, en mi casa no había así mucho de fomentar las aficiones de mis padres, eso no ha estado. Entonces no recuerdo bien si dentro del listado que yo vi de posibilidades de FP, no sé qué, fue el que me gustó. No recuerdo una... Sí, el detonante una no vocación, ni haberlo hablado con nadie ni nada, claro. Pero si no lo fue de antes, la descubrí después. Claro. Entonces yo realmente hice solo 2 años porque como venía de COU hice 2 años de FP, entonces en ese momento era imagen y sonido, ahora sí que está realización, no sé qué, o sea, sí que está mucho más desglosado. En ese momento hice esos 2 años. Y entonces era el primer año, que era para mi cuarto y quinto, pues era fotografía, y entonces revelábamos fotografía, me compré una ampliadora, hice fotos de boda de mi hermana, de sus amigas, la revelaba en casa, el blanco y negro, ahí, o sea, quiero decir que no sé por qué razón entré, pero luego sí que me gustó un montón, y es verdad que no tenía nada que ver con la ingeniería en cuanto a dificultad, pero claro, fue así. Buenas notas y todo eso, porque claro, esto te gusta, pues esto lo hago guay. Claro. Sí, pero eso está guay. Entonces, mira, o sea, como concepto, el descubrir que algo te gusta cuando lo tienes, está bien. Quiero decir que yo recuerdo, no tiene nada que ver en el ámbito, pero mi amigo Alejandro de repente le dieron unos fascículos de papiroflexia. Dijo, siempre he tenido la curiosidad de aprender de esto. A los meses era uno de los autores de un libro de Alianza Editorial sobre papiroflexia, porque de repente dijo, de repente entró a tope. Esto lo quería yo, ¿no? El caño gordo. Sí. Pues hombre, pues es verdad que es una forma también de llegar a los sitios, ¿no? Sí, claro, a veces no saben, o sea, o tienes en casa que te descubren tus padres o amigos o lo que sea. Pues ya te digo que yo no lo sé, porque no conocía a nadie tampoco del instituto, lo conocí después. Y no sé, o sea, sí empecé y entonces eso, pues fui a tope con todo, la ampliadora y todo, que de hecho la ampliadora me he deshecho de ella hace poquito, porque me daba como pena, pero he conseguido venderla. Sí, al final quieres... No sé si al final llegamos a comentarlo o no, pero yo la tenía ahí en el trastero, ahí como oro en paño, ahí con esto todo perfecto.
y a la que me decido, digo, está ahí ocupando un sitio, la pobre me daba cosa, no me gusta que se quede ahí muerta de... Pero claro, ya no me planteaba montarme todo el Es que es mucha jolgorio. movida. Es una movida, pero yo en casa de mis padres me lo montaba, No, yo tenía en el baño, en casa de mi abuela, y allí iba y me montaba. Sí, yo me lo montaba ahí que cerraba todo y bueno, eso recuerdo haber revelado a lo tonto unas cuantas bodas Olé. de las amigas de mi hermana y de mi hermana, que me acuerdo que la de mi hermana fui con otra amiga, se me fastidió a mí la cámara, lo típico que te pasa, por supuesto, la primera vez que lo haces encima es la boda de tu hermana, que no me acuerdo de nada, por supuesto, de la boda de mi hermana. O sea, solamente veías una cámara Claro, porque estropeada. encima fue Formigal, nos hizo una ventisca, o sea, entonces luego había fotos muy chulas. Claro, También por eso y porque fuimos dos, menos mal que fuimos dos, porque la mía se estropeó, cogimos la otra. ¿Y la otra bueno, persona era de los estudios también? Era de los estudios, era Sara Utrillas, pero luego no ha No ha ido perseverado. por ahí. Ahí hicimos un grupo muy chulo, éramos un montón, de unas cuantas, 6 o 7 amigas, que además mantuvimos mucho la relación, pero realmente que yo sepa, ninguna, o sea, sí, sé que una de ellas, que es de Tauste, su padre tenía una tienda de fotografía y eso, y sé que ha tirado por ahí, iba haciendo cosillas así, pero así de las amigas y eso, otras veces lo he pensado, de este grupo, o sea, gente de la clase, sí, por ejemplo, en mi clase estaba Arturo Pellicer. Ah, mira. En ese momento no nos llevábamos muy bien. Está bien Bueno, ese momento de no nos sinceridad. llevábamos mal, pero de esto que había como, bueno, de esto que según con quien te juntes eres un poquito más así o no hay, Claro, no hay claro. afinidad. Claro. La Se cogen afinidad roles también llegó en las- después, Claro, llegó claro. después, pero es un poco la única persona, no, hay algunos más que no me acuerdo del nombre, que luego he visto por la tele o algo así, pero no me acuerdo de los nombres porque no Sí, éramos... porque no era de tu círculo. No a lo éramos mejor, afines, bueno. porque teníamos un grupo de 6 o 7 y hacíamos pues el anuncio que te pedían, pues nosotros me acuerdo hicimos uno de manos o no sé qué, íbamos al parque, grabábamos cositas. Y eso fue, así... Porque Arturo ya estaba orientado hacia el mundo sonido. No lo sé. Porque claro, como ayer era muy Claro, genérico, porque sí, teníamos, cuando yo coincidí, no sé si él venía de hacer los 5 años, no lo sé, hacíamos eso, el primer año era fotografía Sí. y el segundo año era vídeo, pues íbamos con Betacam, con el High 8, con un Umatic, creo que teníamos un Matic allí, claro, eran Umatic. grandes, Claro, claro. todo muy nuevo y muy novedoso. Claro. Ya incluso para ese momento, porque era un sitio público, entonces es verdad que los sitios públicos les cuesta luego mucho más Claro. Amortizar algo. y entonces estaban ahí Y en esto los es equipos peligroso, claro. antiguos. Claro, claro. El Betacam era lo moderno y no era moderno. Ya no era lo deseado. Pero luego ya cuando subí a la tele eso vi que no era lo moderno, pero no era el Umatic, también lo vimos ahí, el Umatic Claro. era como... Entonces teníamos ahí un mini plató, luego con el tiempo creo que he vuelto a los enlaces para algo, porque fuimos a dar una charlilla por un corto con Cristina Casero. Sí. Y claro, han mejorado todo. Pero claro, en ese entonces, pues yo creo que era 99 o por ahí. Claro, o sea, año tras año ibas descubriendo vocaciones. Es decir, el primer año descubres la vocación de la fotografía y en el segundo la del vídeo. Sí, la del vídeo es verdad que también, o sea, ya te digo, pues con esto de mis grandes recuerdos vagos, tampoco recuerdo mucho, pero también fue, claro, fue para mí como una suerte la unión de cómo llegué a esto, que también es por los enlaces, porque los enlaces teníamos este grupo de amigas que te digo, muy amigas que hicimos porque éramos todas chicas en ese grupo, porque coincidió. Y en las prácticas así que hacíamos eso, yo recuerdo que venía con nosotros, o nosotros con él, un chico que se llama Ignacio Villanueva, que no he sabido nada más de él, que en ese momento él ya hacía algo en La Española, me parece. O en La Española o en Antena Aragón, en realidad. Porque realmente fue gracias a él que yo estoy en este mundillo. Fíjate. Porque por alguna razón le dio mi nombre a alguien que era Paco Cester y Ángel Cortés cuando estaba, yo creo que era Paco Cester. Ostras, qué bueno. Y estando yo trabajando en el Corte Inglés. Ostras, sí, porque te iba a decir porque hubo un hueco en de terminar los estudios, ¿no? Hasta incorporarte a Antena Sí, hubo Aragón. un hueco, claro, yo terminé de currar y me acuerdo que me metía, una amiga de mi hermana trabajaba en Mango y entonces fue inmediatamente pues, por sacar algo pues ahí al almacén y tal, pues bueno, cosas que en realidad no van mucho conmigo, no por nada, sino porque yo de cara al público no funciona muy bien, pero bueno, me apañé bien, también hice ahí 2 grandes amigas en Mango, aprendí a doblar muy bien. En eso, a día de hoy, está mal que yo Porque lo a mí lo diga. que sea así, en plan así mecánico-maquínica me parece bien, más que... Pero bueno, te vas soltando, ¿no? Y eso bien, de ahí... No sé si directamente o lo que sea. Estuve en el Corte Inglés, en la sección de telefonía Bueno, móvil.
ya estamos Sí. ahí con la tecnología. Claro, sí. Entonces, bueno, te aprendes los rollos que te cuentan de esto, pues ves ese gran sistema que es el Corte Inglés, Sí. de trabajadores, jefes. Sí, lo conozco. Mi hermana fue de las sí, ¿no? primeras que entró aquí en Zaragoza. Sí, curioso mundo. Entonces yo estaba allí en realidad como... No tenía ni idea cómo funcionaban las cosas, pero tú lo sabrás que hay como promotores de marca y luego Sí. están los dependientes. Yo estaba en Sí, realidad sí, como sí. promotora de marca de una marca de accesorios de telefonía móvil. Cuando yo aún no tenía móvil, o sea, que decía, aún era la cosa... pero bueno, aprendías un poco de todo. Vendíamos Wallman, Discman, o sea, todo era... Porque estabas en tu marca, pero en realidad tenías que... Sí, acudías. Y tengo un recuerdo que no sé si es real, de haber tenido esa primera llamada, no que me llamasen, pero supongo que de alguna manera llamaría yo, o sea, tendría que ser en la hora, porque recuerdo como en los pasillos, pero ya tengo que no sé si es real. En los pasillos de los accesorios había un telefonillo pues que llaman a las secciones. Y recuerdo estar yo ahí y hablar con Paco Cester desde ahí. Está muy bien. Pero no sé si es real. Pero a lo mejor es que quedamos en alguna hora de llamada, o sea, Llámame, es que que ellos estaré. me llamasen allí, claro, porque Claro. soy ahí, por favor, Patricia Arasa, me ponga- Pase por el pasillo no, pase 3. por el pasillo y ahí. No creo que fuera así, pero quizá quedamos en hacer, o sea, no sé cómo fue En eso, pero hablar yo en tengo, una hora tengo o- ese recuerdo, pero ya te digo. Bueno, Y fue porque este chico, que tampoco es que fuéramos grandes amigos ni nada, encima, bueno, era así como que era el único que tenía como una cierta experiencia, pues no sé, porque Pues te vio algo. a lo mejor le parecí bien, ¿sabes? Y me llamaron y empecé en Antena Aragón entonces. no obstante, demos por buenos los recuerdos porque todos nos los inventamos. Sí, quiero decir. claro. Bueno, nos inventamos, hay gente que se los inventa con más descaro, que hace, hombre, yo en mi época cuando empecé a hacer no sé qué, dices, pues si no has hecho nunca eso. Eso existe, Claro. pero por otro lado también está en que vamos llenando los huecos, o sea que... Sí, bueno, que tampoco es ninguna flipada, fíjate tú llamar desde... Bueno, llamado desde un pasillo. no quiero darme importancia, pero yo hablé desde Quisiera un yo, pasillo pero... del Corte Ay, Inglés. con mi uniforme de esto, llamando desde las... que entonces eran unos accesorios muy grandes. Sí, como amigos, ahora. Patricia Arasa, sí soy yo. Global Cell se llamaban mis accesorios. Ole. Sí, Sí. pues ya te digo. Mira, pues has nombrado has nombrado lo que decíamos, el Corte Inglés, que lo conozco bien desde que entró mi hermana con el arranque en Zaragoza, pero también a Cristina Casero, Sí. porque Cristina Casero fue la que coordinaba esos cursos que yo daba de extraescolares en los enlaces, porque ella se encargaba de esas cositas y me llamaba de vez en Sí. cuando, oye, anda Luis, un curso de tal Claro. para los de producción, para los de realización. Tú la conociste no a través del lugar, Los enlaces, no. de los enlaces, No, porque sino cuando yo estaba no estaba ella. después trabajando, claro. Había un chico que no me acuerdo cómo se llamaba, pero... O sea, la conociste La ya como conocí productora. después porque... No la conocí como productora, la conocí como pareja de Javier Martínez, Ah, mira, París. París. Porque, claro, con Javier Martínez he currado desde los principios con que viene el Lobo y eso, Claro. con Lobo Media, currábamos juntos. Entonces, yo creo que esa es mi... O sea, yo creo que la conocí antes como pareja de Javi y luego ya como productora y luego como amiga. Claro, o sea, fíjate, porque ayer estuve con el ella, por orden ejemplo, inverso. ¿no? Pues, o sea, claro. Sí. Entonces, yo creo que sí, bueno, no creo, no estoy segura que la conocí primero como pareja de Javi. Sí, Porque, sí, claro, sí, como sí. éramos como muy familiares, fueron tantos años que nos conocíamos ya un poco. Pues luego un hablaremos poco todos. de su pareja, hablaremos luego también. Bueno, luego digo, da igual, vamos yendo, ya ves, hemos ido a Cristina, que no es de la primera época, pero que vamos yendo y viniendo. Sí. Aún así, llevamos más o menos una línea cronológica marca de la casa, porque vamos un poco, como has podido comprobar en otros casos, y en el tuyo desde los inicios. Con lo cual vamos, después, ¿qué pasa? Después de esa llamada en el pasillo del Después Corte de llamar en el Inglés. pasillo, hice así, tiré todo. Y dice así, y Mandé la porra al primer jefe, al segundo jefe, al tercer jefe, al otro jefe. la ropa llevaba Eso velcro. es que no te dejaban estar más de 3 en un pasillo porque es que se decía eso, Sí, era muy sí. guay, parece que son años de no sé qué, pero Sí, era- no era- podemos estar los tres juntos porque Bueno, somos perdona. multitud. Un poquito sí. O sea, era un poco franquista casi todo. Sí. Empezando por alguno de los directores que hubo hace unos años, que era de Falange, se presentó de Falange, pero esto no viene al caso. Pero, por ejemplo, los chicos en esa época no podían llevar barba. Estaba prohibido. Entonces, claro,
de repente me decía mi hermana, digo, es verdad, no he visto nunca a un empleado del Corte Inglés Con que lleve barba. Sí bigote, porque bigote se entendía Sí, que bigote venía sí de que una había. época correcta. Era de gente de bien llevar un Hostia, bigote. eso no, hasta ese punto no. Bueno, Con lo cual no me el tiempo sorprende que nada estuve. lo de imposible Nos juntarse tres cuadrábamos, personas. o sea, se cuadraban, Bueno. entonces casi nos cuadrábamos cuando venía. Había uno, teníamos el jefe de sección, tampoco quiero yo aquí ando en el Corte Inglés, ¿verdad? Pero bueno, oye, Entiendo es que una luego buena con el tiempo introducción. era gracioso porque cuando no tienes ni idea y encima eres pues eso, de un departamentillo y tal, pues más allá de saber que las comisiones se las llevaban los vendedores, las comisiones por venta le llevaban por vendedores, entonces al principio era gracioso porque estábamos ahí y o sea, yo llevaba comisión por pedido de mí, o sea, según lo que yo vendiera de tu marca. el pedido que hiciera, pues bueno. Y entonces, cada vez que estabas con alguien para un Goldman o lo que sea, veías corriendo un vendedor que te decía ¡mío! Entonces al principio era un poco... entonces decías ahí, vale, y no te hacían más caso. O sea, entonces, o sea, quiero decir, tú lo comes, pero luego me la apuntas a mí. Entonces, Claro. vale. No, las luchas entonces, con al las principio comisiones. era gracioso, entonces había algunos que eran más mayores y tal, que ya tenían pues el culo pelado y están, pues, ¡mío! ¿Quién ha dicho mío? ¿Quién ha dicho mío? Sí. ¿Algún mío más por la sala? Claro, entonces teníamos, estaba el jefe de departamento de la parte de telefonía, que compartíamos planta, ahora mismo ya no sé cómo están, con televisión y no sé qué, que era el jefe de departamento de esto, que me acuerdo que el jefe de departamento era muy galán de anuncios de spots del Corte Inglés, pero ese era muy majo, eso también era majo. Pero luego, claro, estaba el jefe de departamento, más luego el jefe de planta. Claro, Jefe sí. de planta, que me acuerdo el nombre, pero no lo voy a decir. Nada. Que llega tal. Pum. Sí. Y eso que era típico que era un chiquitín y ahí, Sí. que luego con el tiempo lo he ido viendo por ahí y digo, mira, con este nos cuadrábamos todos ahí. Y era curioso eso. Que además iba con señor por delante. Era con señor. Sí, yo me acuerdo de mi hermana que era eso. Y es el comportamiento de, ¿sabes? ¿Verdad? Que los que estábamos ahí más jovencetes, pues éramos más así, pero el comportamiento, yo he sido algo que he criticado mucho desde entonces y ahora voy al Corte Inglés a veces a comprar eso, pero me ha llevado durante muchos años a decir, Claro. No. Claro. Pero bueno. Y allí fue donde en un pasillo Ahí fue donde en un hablaste pasillo con él. hablamos. Pues no sé cómo, pero empecé a currar en Antena Aragón cuando entonces todavía estaban. Yo creo que debieron empezar en esa época, se surtían de todos los del CPA, eran todo gente de prácticas y yo creo que en algún momento tuvieron que empezar a contratar. Sí. Y porque yo compartía plató con gente que no estaba contratada, o sea, que estaban de prácticas. Sí. No me acuerdo en estos momentos cuáles, más allá de Diego Martín, que sí que he conocido del Lobo, pero claro, antes del Lobo, pues estuve en todas las tardes y todas las mañanas había un horario muy raro porque eso que tenías que ir primero a tal, luego tal, pues los fútbol, esto y tal, y entonces en esa temporada yo entré para hacer plató. Sí. Para hacer cámara de plató. Yo creo que directamente cámara de plató. Sí, entonces mis primeros compañeros con los que me llevé maravillosamente fueron Alex Saúl, que todavía está por ahí, Sergio Almárcegui y Alberto Gámez, también estaba por ahí. Y tengo grandes recuerdos de esos compañeros. O sea, nos llevábamos súper bien. Yo creo que fueron los primeros. Porque sí que también estaba por ahí Miguel Ángel Blasco, Payespín. Sí. Pero estos eran NGs, entonces los veías a veces... este es mi recuerdo, pero Sí, los que no veías estaban a en veces plató que venían pero no normalmente. estaban en plató. Pero recuerdo ese equipo claro, pasábamos muchas horas, porque una cosa era el tiempo que currabas, pero entre programas, hombre, según que hasta te ibas a casa y volvías, porque igual tenías que ir por la mañana y luego volvías por la noche para hacer el fútbol, si era lunes, eso iba a decir, el porque había fútbol, el más deportes. fútbol, Sí, el sí. superfútbol, el hiperfútbol y todos los fútboles que había. Sí. Entonces, pero entre medio también pasábamos, recuerdo pasar tiempo juntos, sobre todo eso, Alex, Sergio y yo, y Alberto también lo recuerdo, no sé si era de la primera tanda, yo me imagino que sí, lo recuerdo como regidor, muchos. Y a mí me encantaba, o sea, la cámara me gusta mucho, me sigue gustando mucho. Doy fe. El tiempo me ha llevado a otras cosas, pero me gusta mucho, y me gusta mucho, bueno, es que me gusta todo, o sea, la técnica me gusta, es verdad que luego por circunstancias me fastidia un poco que me he quedado obsoleta en cosas, entonces... Pero tengo muy buenos recuerdos de eso, de cómo nos gritaban por el oído un señor realizador que no sé si decir el nombre. Me ha pasado por este podcast. Bueno. Pero no lo conozco, no lo conozco. Entonces hacíamos el Entre Líneas con Hugo Miquel y los políticos. Y en ese momento realizaba Armando Gallego y me acuerdo que hacíamos una cosa que se me llamaba RetroZoom.
Entonces, o sea, todos sabemos lo que es un retrozoom, pero entonces era lo más innovador. Y decíamos, pero este programa... Recuerdo entre líneas, recuerdo Pilar Bellé con la tarde, así es la tarde, todo eso. Ahí es donde recibíamos algunos gritos. Marca de la Con casa. eso ya lo digo todo. Y muy guay, o sea, irían cambiando compañeros, pero estos son los que más recuerdo. Recuerdo mucho a Nachete Sonido, creo que se llama Sánchez, de apellido, que me acuerdo que me encantaba porque es un tipo que me acuerdo de él muchas veces por su velocidad. O sea, porque era como una culebrilla. Entonces, a mí me gusta mucho ese movimiento de decir, hay que cambiar un micro. Está ahí, está debajo de la... Entonces, recuerdo eso, Nachete... Bueno, ya entonces sí que Diego, porque claro, por la noche estaban en esos momentos que vienen, luego estaban ante Claro, Aragón. pero y digo que pasó de los enlaces al CPA, que terminó formación en el CPA, pero en la época de los enlaces de ninguna manera coincidiste con él. O sea, tú coincidiste por primera vez entonces allí. Sí, coincidí por primera vez, o sea, porque él estaba en ese momento, CPA, no sé cuántos años son, 2 años creo que eran en CPA, y hacían las prácticas, o 3, y hacían las prácticas allí. Entonces yo recuerdo que, claro, no recuerdo cuántos años fueron del Lobo ni nada, pero sí que recuerdo que yo compartiendo plato con Diego, yo era persona contratada, Diego no, y en un momento dado, en un año X, se le acababan las prácticas, porque llegaba un momento que ya... Claro. O igual me estoy confundiendo, porque realmente eran las prácticas, pero... no, y por otro lado teníamos contratos en prácticas, nos hacían contratos en prácticas, entonces cada año te podían pagar un poquito más y llegaba un momento que ya no te podían hacer más y como te tenían que hacer fijo, pues nos echaban a todos, que es lo que nos ha ido pasando a todos. Entonces quizá era eso, lo que Diego estaba ya en ese punto, porque me acuerdo que colgamos una camiseta ahí en que viene el Lobo y todo, sí. Ojo, es que ha sido muchos años. Claro, en la tele ha sido muchos años. En Antena Aragón primero, en Aragón Televisión después. Pero claro, en Antena Aragón éramos unos... En esos primeros tiempos, además de operadora de cámara en plató, que es lo que contabas, unas pocas cosas más, ¿no? El tema de mezcla de vídeo, VTR... Sí, claro, íbamos pasando por todos los puestos. O sea, yo creo que no sé cuál fue el orden, pero por orden lógico... igual hacíamos hartas cosas y estaba en VTRs, lo que llamamos, que ahora no sé si existe o no, porque es otra manera. Antes íbamos te traían todas Betacam para el informativo. Claro. Y metías, claro. Si tenías AB, ibas ahí por tus Betacam con la escaleta y ibas ahí metiendo. Y en el fútbol, los logos y todo lo que te ven, los faldones y todo eso te venía por cinta también. Entonces, 1, 2, 3, Entonces recuerdo ese estrés maravilloso, porque era muy maravilloso. Claro, porque los de fútbol... Directo, claro, te iba a decir, los de fútbol, bueno, buena parte de lo que hacías era directo, claro, lógicamente. Claro, buena parte de lo que hacíamos era directo, en realidad todo... Todo prácticamente, no sé si estos de los políticos, eso no recuerdo. A lo mejor eso no, pero el fútbol sí, porque era después lo del de la partido. tarde también, lo que pasa es que eso tampoco tenía mucha adrenalina, o sea, la adrenalina... es verdad que te iba a decir, en plató es menor en la de la cámara, no es verdad, depende. Todo depende, si estás solo así con eso, pues hay cositas que son interesantes. El fútbol... que me acuerdo que lo presentaba los Hernández, bueno, Pedro Hernández sobre todo, Ahí siguen. era así colaborador, no sé si lo digo bien, pero estaba fuera o lo que sea con los partidos. Eso era, yo ahí estaba en plató también, entonces ya te digo que no sé si es que según los días te tocaba un sitio u otro, porque no sé cuánto tiempo pasó. Bueno, supongo que pasarían 3 o 4 años por lo menos, porque eso, el primer año era de prácticas, cobrabas un 60%, el segundo año cobrabas el 80%, me acuerdo que era así, y luego ya está, ya llegaba el tiempo, ya fuera, a otra persona. Otra cosa. Y ya te ibas a la calle. Y los vídeos eran muy divertidos, porque eran mucho, y encima a veces se te atascaba la cosa, entonces el vídeo por ahí, entonces iba, me acuerdo de los golpes al Betacam, que era maravilloso, entonces, y ahí esa adrenalina era muy guay. Eso estaba guay, no sé, ese estrés era muy bueno, era muy chulo. Me gustaba. Claro, por eso con los años lo has perdido, digamos, en el sentido de que casi todo lo que has hecho en los últimos tiempos, luego directo, iremos a eso, pero es que directo ya no es. Es que lo pienso muchas veces, es que el directo es que está muy guay. Es la hostia. Sí. Yo en la televisión siempre lo digo, como actor, a mí me sigue gustando lo que más el teatro, y bueno, me lo paso bien en las grabaciones, lógicamente, pero es que, digo, esto que se puede repetir continuamente, aunque no repitas continuamente, pero que está la opción de repetir y eso te quita esa historia. Sí. Y hostia, claro, yo no estuve prácticamente en los tiempos, ahora iremos a esos tiempos, pero en los tiempos del Lobo, etcétera, con público, que eso ya es otra historia. Eso sí que eso es la bomba, porque ahí yo ya sí que estaba, bueno, también estuve de cámara,
En el Lobo, claro, como también tuvimos varias etapas, en que viene el Lobo, vaya Comunidad después. Sí. De cámara era estupendo, porque yo creo que cuando estaban Coronas y Luis son los principios, porque te movías mucho, porque claro, encima ahí realizaba Javi Martínez. Sí. Y Javi Martínez otra cosa no, pero inquieto es todo. todo. Entonces estaba muy bien porque nos hacía movernos a lo bestia y entonces estaba guay. O sea, a mí coger la cámara, moverte, que te ponías el triax y te lo enganchabas al pantalón para no... Claro. Ahora ya. Que tampoco era el superplató. Al principio era chiquitillo, pero recuerdo... Bueno, una forma muy, muy chula de... Pero esa se te ha quedado... Esa que era de directo se te ha quedado también cuando es grabación. Porque tienes dejes sí, que porque vienen claro, de... porque siempre confío en que me hagan moverme. Siempre me gusta, ya que tiene ruedas, ya que tienes una dolly, vámonos, movámonos. El cangrejo ese, ¿no?, que tenemos ahí. El cangrejo es realmente lo que une y las ruedas Sí. es lo que hace que sea dolly. Sí, Bueno, no sé si claro, es correcto o no, pero sí. Entonces, claro, allí sí que nos movíamos mucho. Sí. Porque había mucho... Antes de eso, pasas, aunque no sea mucho tiempo, pasas, por ejemplo, por Videar. Claro, calle porque Sevilla. pasó eso. Esto que te digo que las prácticas, los acaba. contratos en prácticas se acaban, entonces me acuerdo de subir al despacho del señor Monforte, que era entonces esto decía, venga, Sí, Monforte. muy bien, venga, hasta tú. No me acuerdo el nombre, Monforte, bueno, no importa. Señor Monforte. El señor Monforte, que era pues, de administración o lo que sea, y era el que nos contrataba y nos echaba. Entonces se acabó entonces y de ahí, pues no me acuerdo si fue Videar primero o fue Videar y entonces ahí hacía una cosa menos adrenalítica, por decirlo esto, que era seguimientos de obras. Con la cámara, ahí sí que me iba con la cámara y con... Recuerdo bastantes cosillas, así de irnos a pueblos, a cosas con algunos realizadores que no recuerdo bien los nombres. Los clásicos de Videar. O sea, yo de los... Siempre me viene a la cabeza Santi, que era uno de los socios. Es que te iba a decir con barba, pero creo que los dos con este llevaba barba. Santi llevaba barba. Y luego de trabajadores con los que a posteriori seguro que has coincidido, digo porque algunos han pasado por aquí, Staregui, pero Staregui no coincides con él. No coincido, yo con Santi no Chicha. No lo conozco de ahí. Tampoco, fíjate. No. Yo, o sea, allí, realmente, es que yo creo que... Tú eres más antigua, pues, no me parece. En alguno de esos casos creo que sí. Que estuviste tú antes que ellos, quiero decir. Puede ser, no te sé decir, Sí. porque a lo mejor estábamos a la par, pero no coincidíamos, porque claro, yo llegaba allí, pero en el propio Videar no estaba nunca, o sea, llegábamos, cogíamos el equipo y nos íbamos. Claro. Y realmente yo con quien nos íbamos a hacer... O sea, recuerdo haber hecho el seguimiento de obra del Teatro del Mercado, que cada vez que lo veo, del Teatro del Mercado, no, del Teatro Romano. Ah, vale. Que cada vez que voy me acuerdo, que nos íbamos Mario, me sale Mario Gómez y no sé si será que era más jovencillo, Sí. era que me acuerdo que también estuvo, no sé si antes o después, de prácticas en el Lobo con la tanda de Javi, que trabaja aquí con los Javi. no me sale el nombre ahora. Javi, me saldrá. Pero nuestro no, o sea, de actual no, Zap no. No, está con Valero, con los Valeros. Ah, vale. No me acuerdo. Ahora mismo no me sale el nombre, me saldrá. Que también estuvieron... ¿Javi López? Javi López. Vale. Eso, Javi López. Que lo recuerdo juntos de haber estado en unas prácticas con nosotros. Es verdad que luego con Javi he tenido más interactuado más, pero con este Mario Gómez creo que estuvo en la tele, o sea, creo que siguió de operador, de NG y esas cosas. Nos íbamos los dos a una azotea que nos dejaban enfrente de la calle Verónica, enfrente del Teatro Romano. Sí. Clavamos la cámara en un punto, porque era esto que tenías que ir días seguidos y luego... Nunca llegué a ver el resultado, pero nosotros recuerdo que teníamos que ir al mismo punto. No recuerdo ahora mismo cómo nos lo marcábamos, pero recuerdo haber estado ahí cayendo chuzos de punta y nosotros ahí con el paraguas grabando eso ahí. Porque claro, tenías que poner el plano mientras iban poniendo unas barras con las grúas que hacían no sé qué, pues ahí. Esto no era lo más divertido del mundo. Supongo que luego ver el vídeo era divertido. Sí, querían algún timelapse o sí, claro, me imagino, pero claro, pues durante si no, es muy largo. tiempo, porque fue eso para poner lo que es el techado, ¿no? Claro, pues, claro. Pues sí, barra, ahí vamos nosotros, pero me acuerdo de días de lluvia y los dos ahí. Aparcábamos no sé dónde, íbamos con una furgonetilla súper vieja, que ahí también ahí fue mi primer roce con un coche que mal lo pasé. Ahí en Videar tenían una furgonetilla más viejita, tipo la Berlingo y estas, o sea,
las de cajita así más, y esa era la viejita, la que yo usaba y esto, y tenían una Space, que era la nueva. Pero la nueva yo no la había cogido nunca. Y un día me dice, venga, vete a coger, hoy coges esta. Y yo, vale, me voy al garaje, y era un garaje de estos que igual ahora me daría exactamente igual, Claro. pero en ese momento, y encima una esto que no era mía y era la nueva. De los mismos nervios. Uy, ahí con las orejas hachas, y me acuerdo, ya no quería nunca coger esa furgoneta, ese fue mi primer roce. Chispas. Con otro coche que no era el mío. Pero bueno, no me dijeron nada. Nada, conduces muy bien, Cosas ha ido... cosas de la doy vida. fe. Y no sé cuánto tiempo estuve en videar, pero bueno, eran cosillas. Recuerdo haber ido a pueblos con algún realizador, eso sí, el seguimiento de obras lo hacíamos nosotros solos, pero sí que ibas a pueblos, no recuerdo mucho, pero... No Sí, sé, estuviste 3 o 4 meses, me no suena. estaría mucho. También estuvimos, pues bueno, ahí aprendíamos a soldar y a hacer las conexiones con el BNC, con la crimpadora y cosas así, pues bueno, esas cositas Bueno. divertidas. Sí, sí. Y ahí seguido- estaba José Manuel Calles. Ah, sí. Ahí sí que estaba, pero estaban en la parte como de montaje y eso, entonces alguna vez interactuamos, pero Sí. no mucho, pero luego con el tiempo alguna vez hemos coincidido algo, entonces lo asocias a eso. Y estaba el hermano de Armengoz. No te lo iba a nombrar ahora, te iba a decir, Toño Armengoz Toño formaba Armengoz parte del estaba mobiliario. de sonido. Es más, pero- terminó videar y siguió. Claro, pero tampoco llega, o sea, tampoco, creo que alguna vez sí que intercambiamos alguna palabra, pero porque no estábamos Sí, en esa no, que parte. no estabais en Nosotros la llegábamos, misma- cogíamos material y nos íbamos. Entonces, claro. estaba esa, y también recuerdo de hacer algo de archivo. Allí también, o sea, bueno, lo Sí. hacían copias, que recuerdo un hombre así más mayorcete, que no sé si era rumano o de dónde era, que era un majete. Sí. Cosas. Sí, pues igual hasta coincidimos en esa época, fíjate, porque lo mío fue... igual lo mío fue antes. Es que casi todo lo mío es antes, digo, al ser un señor mayor. Pero yo allí fui a hacer bastantes anuncios, sobre todo algunos que eran cortitos para el periódico, eran promos para el periódico de Aragón, a final de los 90 yo creo que era. Entonces, claro, toda esta gente sí que Claro. llegué a coincidir con ellos de alguna manera. Con Toño, te decía que incluso cuando terminó videar, pero eso creo es más o menos literal, porque ya se fue todo el mundo y él se quedó digitalizando todavía cosas Vale. que había de archivo, como para guardar ese archivo de imágenes para que no se perdiera. O sea, yo creo que fue el último que abandonó el es que edificio. todas esas cosas, qué Sí. pena, ¿verdad? Después de tanto tiempo, pues claro, luego para transformar todo eso en... Claro, bueno, a algo ti que te ha no tocado sea- alguna cosa A también. mí me ha tocado alguna cosa, pero sí, es verdad que Te tocó rescatar cosas, ¿no? me tocó rescatar cosas. ¿Qué nos Sí, estamos refiriendo? sí, no, digo de material. Hombre, recuerdo nuestra Lauri, por ejemplo, que cuando tenía que acudir bueno, a cosas que había grabado en tiempos, ahí estaba Patri para decir, espera, yo te lo busco, yo te lo preparo, yo tal, Sí, yo cual. le hice 2 o 3 videobooks a Sí, Lauri, me acuerdo. sí. Mm. También hablaremos También de hablaremos. esa compañera. Bueno, si te apetece, Sí, pero yo creo claro, que por eso supuesto. siempre mola. Siempre es gustoso. Claro que sí. No contenta con estar un tiempo en videar, te vas a Popular Televisión. ¿Me fue Popular Televisión? Fíjate, No me eso acuerdo estaba cómo por surgió Casablanca. Eso estaba era- por Casablanca. Sí, que era una tele de la COPE. Sí. Bueno, eso fue además estando en videar. O sea, te surgió estando Me allí. surgió estando en videar, porque recuerdo haber tenido la conversación de decir me voy a esto y entonces ese traspaso, sí. Me imagino que sería, pues al ser una tele nueva y tal, pues no sé, por lo que sea, porque era la arrancamos. Bueno, me incluyo, no como Sí, bueno, parte así, pero, bueno, sí. pero realmente es que fuimos, esto estaba todo, era todo Era diáfano. todo campo. Era todo campo, no era campo, pero era diáfano, porque era Sí, sí, un polígono, entonces no Sí, había sí, campo, pero sí, tampoco recuerdo mucho. O sea, yo me acuerdo que estábamos... Roberto no me Domínguez, acuerdo del puede nombre. ser. ¿Cómo? Roberto Domínguez puede ser que estuviese en esa época. Es que me acuerdo de Dani, que está ahora de jefe técnico en MediaPro, Ujú. que no me sale el apellido ahora mismo, pero me saldrá. Con ese sí que mantuve esa relación. Había un chico que se llamaba Joserra, que era vasco, es vasco, bueno, que venía de realizador. Una chica que tampoco ahora no me viene el nombre, que era la plumilla, que es ahí es donde aprendí el término plumilla. Y luego sí, luego venían, claro, había unos cuantos técnicos de la radio, de la COPE, que hacían ahí un poco de... Entonces es que recuerdo todo de montar mesas, o sea, lo recuerdo de estar vacío total y montar mesas y nosotros ir a grabar alguna piecita así como de... Como de nada. Sí. Porque me acuerdo de estar metiendo una música que entonces en esos momentos, pues pero no sé qué músicas poníamos así, unas músicas un poco más así. Y no me acuerdo qué narices hacíamos con la Popular. Pero creo que al final la Popular quizá nos fuimos incluso nos hicimos algún viaje con la Popular.
No me acuerdo mucho. O sea, sé que estaba ahí, pero no asocio bien los recuerdos a ese tiempo. Pero bueno, ahí estuvimos con la cámara también, pues eso, que eran camaritas nuevas. Era una cosa bastante sencillo todo. Y claro, una mini tele emergente, que no sé luego ni qué fue de ella, ni si está, ni si no, ni... Ostras, sí que estuvo tiempo, creo que quizá con algún otro nombre, porque han ido cambiando... Quizá. Sí, pero yo creo que sí que siguieron. Tampoco estás muchísimo tiempo allí porque... No, porque me llaman de Lobo Media. Claro, ¿eso cómo funciona? ¿Qué decir, cómo llegas a la vida de Félix Zapatero? Bueno, yo me pues imagino estaba en que un pasillo en el Corte Inglés. Estaba en un pasillo en el Corte Inglés, en otro. Yo creo que... Bueno, yo creo que lógicamente... yo curraría en el Lobo ya estando en Antena Aragón. Ah, claro, o sea, previamente ya habías estado, claro. Sí, yo había formado parte, no era de la empresa, pero había formado parte de ese equipo. Bueno, en esta época que estamos hablando hacia el 2003, una cosa así, seguía siendo Antena Aragón. Sí, luego cuando volvimos seguía siendo Antena Aragón, pero quiero decir, en ese impasse mío... yo no sé, entiendo que el programa en sí siguió, no sé si luego se llamó ya de la otra manera, o de esto ya no me acuerdo, pero sí que me llamaron de Lobo Media. Y entonces ahí sí que no me lo pensé, porque me acuerdo de haber hablado con el jefe de La Popular, que era un señorico así bastante... No quiero decir así, bastante curil, pues bueno, porque era muy agradable y eso. Y entonces recuerdo haber tenido una conversación, igual que había tenido la de Videar, decir, me voy a La Popular, pues en ese momento dije, me voy a Lobo Media. Y entonces ya sí que fui a currar a la tele, pero... por parte de Lobo Media, ya no era contratada de la tele, sino de Lobo Media. Sí, de Félix en ese caso. Un poco todos, con Nacho Estopiñán. Eso, ¿cuál era el grupete? Pues bueno, era Diego... Casi el habitual. Pues casi el de ahora. Sí, ahora señores mayores. Sí, ahora señores mayores, entonces éramos todos más jóvenes. Y pues estaba Diego Martín, Ignacio Estopiñán, Óscar Abadía... ¿Quién más estaba? ¿David estaba ya entonces con el sonido? ¿O entró ya más un poco después, quizá? Pero sí que está, en sonido sí que estarían Dani... En sonido estaba Dani... ¿Y Arturo entró también? Ese amigo tuyo de los estudios. O sea, claro, estos sí que eran de la tele. Sí. O sea, Dani Horta sí que era trabajador de la tele. O sea, estaba yo creo que la parte... Porque de cámaras y eso también, bueno, claro, Diego sí que estaría, pero yo en ese momento, no sé si ya fue en ese momento, o sea, ya entré a mezclar. Sí. No sé si fue así el orden, pero quiero decir, yo creo que quizá en esa época ya no estaba en la cámara, sino que estaba en la mezcla. Pero Diego sí estaba abajo, porque Diego siempre ha sido el realizador. El operador, no, porque sería sido Javi. Ah, vale. Del Lobo, Javi. Sí. Siempre. Pero tú también estuviste como ayudante de realización. Sí, pero de Javi. De Javi. Vale. Bueno, y de Diego luego también, pero luego después, pero en esa época realmente asociábamos la mezcla era en el directo haces así, pero luego eres ayudante de realización, ¿sabes? Sí. Ahora sigue siendo así o no, pero en nuestro caso era así. Teníamos ahí una oficinilla en el propio edificio y de nuevo las adrenalinas del directo de otra manera, claro. Porque la mezcla también implicaba, para mí por lo menos, mucha tela. Sí. Porque no, la energía de Javi Martínez era mucha. Entonces tenías que interpretarla. ¿Más que la de Samuel? No, nadie puede tener tanto más energía que Samuel. Tan explosivo como Samuel. Lo que pasa es que con Samuel no era directo. Eso nos ha salvado la situación, bien. Bien jugado. Eso nos ha salvado. Eso nos ha salvado. Ostras. Sí, entonces bueno, hay grandes momentos. De nuevo, pero tampoco sé si fue así. ¿Recuerdas alguna cosa de estas provocadas por el directo en la que de pasar algún mal rato o de que pasara alguna cosa curiosa? Recuerdo una cosa curiosa que además me acuerdo porque hace poco lo escuché curiosamente en un podcast que se llama Mi Año Favorito. Olé. De Dani Rovira y Arturo González Campos, que no me acuerdo, de hace tiempo, que me acuerdo que me dijo Jorge Asín. Han nombrado una anécdotilla que tuvimos en el plató del Lobo cuando vino Chicho Serrador. Ah, sí. Chicho Ibáñez Serrador. Sí. Que era una chorradilla, pero que no me acuerdo de esto y la contaba Luis La Rodera, que está. Entonces, se me mezclan las cosas porque, claro, el plató, el decorado del Lobo y del que viene el Lobo lo teníamos en diferentes sitios. Entonces, esto no era la primera, porque quizá ya no estaba Coronas en esa época, que era la primera, pero yo estaba en la cámara. Entonces,
estábamos todos muy contentos porque venía Narciso Ibáñez Serrador a nuestro programa de Aragón. Un mítico de la Claro, televisión. entonces habíamos preparado, no sé qué, alguna de las cosas nuestras que preparábamos, no sé qué, que había que mantener la cámara fija durante X tiempo, porque en un momento dado iba a haber un doblete, íbamos a cortar y no sé qué, y entonces mi cámara era casualmente la que tenía que estar fija. No es que sea una anécdota súper así, pero me acuerdo que como luego la han nombrado en esto, me hace gracia. Entonces no sé qué estaban hablando Luis y Chicho, o sea, Chicho. Y entonces decía, hablando de no sé qué, pues lo que es un zoom, por ejemplo, que esa cámara haga un zoom. Y yo ahí, no te muevas. Y ya, menos mal que Luis sabe. Y entonces, esto que insistir un poco. Entonces, como Luis, pues recuerdo, pues estaban ellos aquí, pues yo estaba ahí, porque era como general. Entonces, tenías que plantear la mesa para que luego eso en la mesa, donde vivo, pues que hiciera Claro. Y como era en directo, pues las cosas tienen que estar. Anclas la cámara y tienes que anclar la cámara hasta el momento. Entonces, era como una insistencia extraña y al final Luis, como tiene ese desparpajo, pudo salir de la esto, pero claro, no quería reventar lo que venía después, entonces supongo que no quería decir, no, pues es que tenemos un truco preparado, que es un poco absurdo decir eso, claro. Esta cámara no sé qué, entonces no me acuerdo cómo fue eso así, pero me ha hecho gracia porque luego con el tiempo lo he escuchado en otro lado y digo, uy. Pues, tú bajaste la cabeza para evitar yo bajé la cabeza porque digo, soy corta mental. No sé hacer un zoom, no lo... Entonces, no recuerdo mucho más allá cómo se resolvió eso, pero, o sea, recuerdo eso y recuerdo una cosa que no tiene nada que ver con lo que se veía en cámara, pero esto fue en la primera época del Lobo. Es que recuerdo mucho que teníamos a una persona que le he tenido siempre mucho cariño y luego con el tiempo no lo he visto, que se llamaba José Manuel, que era la persona de decorados. El apellido no lo sé. Teníamos era como una familia muy familiar. Es que me acuerdo entonces de cuando Alex aún y cuando Sergio Lamarce, que te he dicho. Y él tenía ahí su despachito pequeño y era como nuestro tío, ¿sabes? Que íbamos siempre a comentarle cosas. Entonces, recuerdo que también estaba, cuando hacíamos el Lobo y eso, estaba por ahí. Y yo recuerdo una vez, me da un poco vergüenza contar esto, pero que hice no sé qué movimiento y se me rompió el pantalón. Por detrás, aquí. Y claro, había público. Eso. Me acuerdo la velocidad de José Manuel. El claro, siempre estaba pendiente de nosotros por los cables y eso, o sea, nos echaban a mano, pero ya te digo que los movimientos, aunque llevábamos el trial, se han enganchado. Entonces, recuerdo la velocidad de José Manuel, de venir con un jersey o una camiseta a ponerme así, porque claro, yo me acuerdo que me agaché no sé qué y se me rompió. Bueno, pues que se me vería medio culo. Seguramente, no fue como de rápido fue. Y entonces pensé que quizá usaba demasiado los pantalones. Pero recuerdo, es una tontería, pero es que no sé, me acuerdo de este José Manuel que teníamos un cariño súper guay. Con el tiempo lo he visto en algún momento y eso que tienes ahí como un recuerdo súper entrañable. Pero es que eso te digo, que recuerdo la velocidad de estar atento de algo, porque claro, tengo que salvar a la compañera. Claro. Que no me veía nadie, porque realmente yo no estaba delante de las cámaras, pero claro, el público estaba ahí. Sí, el público estaba detrás de tu culo. No hemos venido a esto, señores. Bueno. Así, entonces, bueno, había muy buen feeling en el plató. Yo, por ejemplo, tengo muy buen recuerdo con Diego Martín, claro, hemos coincidido a tope y siempre he pensado lo bien que nos entendemos en plató, siendo cámaras. Ahora las cosas han cambiado, ya no funcionamos, pero en plató nos mirábamos y ya sabíamos lo que teníamos que hacer el uno y el otro para coordinarnos y eso era muy guay. Las cositas eran muy guays, había una familia muy chula. Sí. Bueno, sigue habiéndola. Sí. Seguimos, pero esos inicios así de los directos y eso eran muy guays. Qué bueno. Además, Diego, quiero decir que es verdad que siempre decimos que hablábamos también con céspedes de alumnos que les iba más el trabajo de plató que estar en el aula, ¿no? Y es verdad que Diego, yo creo que ha tenido siempre una intuición para todo, para realizar, para trabajar como cámara, para crear, para editar, que es verdad que es súper rápido, que lo que decías de nos entendemos muy bien, es verdad que esta cosa de conocerte y por otro lado de tener esa capacidad para resolver rápido. Y además es muy generoso, como cámara, como operador es muy generoso en cuanto a eso, que enseguida comparte, enseguida... Entonces, no sé, es que recuerdo eso porque hace no mucho, yo sigo currando en Oregón de vez en cuando de cámara, ¿me has visto alguna vez? Sí. Voy menos de lo que me gustaría ahora, pero ahora he vuelto a la cámara. Sí.
Entonces hace poco Miguel Ángel Ochoa, ayudante de arte. Ayudante de arte y tantas otras cosas. Y tantas otras cosas. Me decía esto, de que a él, o sea, me lo recordaba él, porque yo estas cosas tampoco te acuerdas. Me decía, es que a mí me gustaba mucho veros porque es verdad que tenéis una complicidad y eso, y claro, entonces lo piensas y dices, es verdad, que a lo mejor luego no te ha pasado con otras personas. Claro. Que también he podido currar mucho tiempo. Y es verdad que con Diego nos hemos entendido mucho, entonces eso siempre ha sido muy chulo porque siempre puedes hacer las cosas, pues eso, te miras y ya sabes, vale, pues si vas tú, no voy, perdón, no voy yo. Sí. Y ya está. Claro, es que yo abro, tú cierras, ¿sabes? Esto de trabajar en equipo que a veces bueno, que no siempre es lo que pasa, sí, que hay veces que dices, bueno, pues cada uno va y son muy buenos profesionales todos. Pero claro, a mí cuando me han dicho alguna vez, digo, es que yo ni me he planteado irme a trabajar a otros sitios, porque es verdad que estoy muy a gusto donde estoy y todo el mundo valora mucho el trabajo de los demás, todo el mundo echa el balón al pie, el equipo actoral, pero también con los... Entonces, bueno, eso la verdad es que es un gustazo y es verdad que cuando decías Miguel Ángel Ochoa, claro, es que desde niño hay que aclarar que siempre lo veía porque desde niño venía al plató con su madre, con Ana Nicolás, y él se quedaba haciendo sus pinturetas que decía, que se ponía a hacer los dibujicos allí para hacer los deberes y él veía cómo currábamos. Entonces, ahora que curra con nosotros, es verdad que claro, tiene una de recuerdos viéndonos currar tremenda, ¿no? Sí, total. Seguiremos en la misma factoría, pero de hecho seguimos en la factoría para nombrar un programa que fue muy curioso y bueno, dentro de que iba a un ámbito infantil, yo creo que lo veían también padres jóvenes, etcétera, porque molaba mucho, que era el Alsacadula. Eso era la bomba, ¿no? Eso era la bomba. Explica en qué sentido. Es que claro, nosotros los técnicos que hemos estado ahí, que luego lo hemos editado y eso, me acuerdo con Stoppy sobre todo, es que nos quedamos con momentos, con secciones, con frases que luego se las recordábamos a los actores y decían, pero claro, nos quedamos ahí con run run y con cositas. Pues era muy divertido ya de por sí grabarlo. Yo creo que estaba en mezcla, pero también recuerdo el plató, entonces no sé, porque estaba en los dos sitios. Ahí no sé exactamente quién estábamos. Estaba Diego, estaba Stoppy, estaba María Mengual. Recuerdo también que estaba Natalia Martínez, pero Natalia Martínez era de la tele, entonces no sé si es que estábamos unas mezclas. No sé, entiendo que habría... Perdón, hay que aclarar que eso era todavía en el edificio de la televisión. Eso era todavía en el edificio de la tele y era Antena Aragón o Aragón Televisión ya. Eso, yo creo que era Antena Aragón todavía. Sí, yo creo que sí. Sí, porque yo creo que con Aragón Televisión solo hicimos ya la Vaya Comunidad. Sí, eso es. Sí, porque éramos más libres. Sí. Por decirlo de esa manera, éramos libres en ese sentido. Pues era eso, el programa infantil bastante bizarrillo, muy divertido, que era con Francisco Fraguas y Yolanda Blanco y Jorge Asín como un poco principales. Luego había una niña que era Inés del Campo, que luego en ese momento era muy chiquitilla y luego hemos coincidido en cortos y era una cosa mucho más mayor ya. Claro, que estudié en la escuela de teatro después. Ves crecer. Sí. Y ese sí que lo realizaba Diego, yo diría. Sí, bueno, luego no nombraba a nadie por detrás, pero estaba Jorge Armengoz en iluminación, bueno, Dani Horta estaba... Sí, yo recuerdo siempre a Dani Horta. Sí, y a Jorge en la iluminación. Sí. Nos hemos llamado a Arturo, yo creo que Arturo aún estaría, pero realmente el técnico era Dani Horta y yo recuerdo eso a Nachete abajo en algunos momentos, pero bueno, en esos momentos ya no lo sé. Sí. Se me mezclan. Y era muy divertido porque teníamos montado ahí un bosque y traíamos invitados de todo tipo y se contaban así como historia y tal, y eran unos disfraces muy disfraces, pero es que encima luego Fran y Yolanda y Jorge eran muy tontos. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Entonces, claro, había cosas que ya eran graciosas de por sí, pero encima en ellos pues y hacíamos muchos efectos, y muchos efectos especiales allí, y luego estaban los culifrikis, que eran los monicangos, que eran eso, que también era muy curioso quiénes los manejaban, porque era Jorge, así en uno de ellos, era Marisol, otro, y el otro era Stoppy. Stoppy es un compañero técnico nuestro, que era Eduardo, y entonces era muy gracioso también. Entonces, no sé, era muy divertido. Sí. Yo creo que era muy divertido hacerlo, era muy divertido montarlo, eso con esas grandes frases de grandes poderes con grandes poderes desconocidos. Es que luego son de estas cosas que nos quedábamos, sobre todo Stoppy y yo,
que somos más tontitos para eso, para quedarnos con. Pero sois con gags. Y se lo decíamos a Fran y decía, porque es más tonto. Porque claro, ellos no se acuerdan igual, lo sueltan una vez y nosotros lo vemos una y otra vez para montarlo, para el refrito de no sé qué, para el otro de no sé cuántos. Y íbamos a grabar también a un colegio y grabábamos a niños, pues lo típico, no como el juego de niños, pero se llamaba la Maritele. Maritele era y entonces grababas a niños y bueno, era muy mágico, era un programa muy mágico. Sí. Yo fui una vez. Muy chulo. Yo fui una vez a hacer un personaje. ¿De qué personaje? Cristóbal Colón. Vale. Sí. Sí, es que en esa época, claro, yo empecé un poco después, ahora iremos viendo cuando me incorporé yo, pero fui puntualmente un día, me parece, al Lobo, otro día hacer un personaje al Vaya Comunidad, otro día un personaje a la Saga Cadula. Iban probando y yo creo que no les convencía. Y al final dijeron, mira, es que es amigo de estos, al final va a tener que estar. Y ya entré un poco en... Nos falta uno, pues ¿quién? Pues sí, falta un calvo para evitar poner calvas de látex que salen caras, ¿no? Ahí más o menos es efectivamente cuando se produce el cambio a la autonómica y como bien decías, entra el Vaya Comunidad, que por otro lado vuelve a ser zafarrancho de combate directo, de combate ¿no? directo. Sí. Claro, otra vez vuelve Luis Larrodera, que ya había estado como sí, porque como empezó él, porque luego estuvo Fernando Rivares, pero Fernando Rivares estuvo en Vaya Comunidad, estuvo en el Lobo, ¿verdad? Sí, él fue la es última verdad, parte del Lobo y luego entró otra vez Luis y de nuevo era una cosa parecida, es verdad que teníamos buenos invitados, la verdad es que a veces nos sorprendíamos de decir, ostras, para hacer una de esto Yo flipaba con eso. buenos invitados, había una buena producción de invitados. Sí. Es verdad que seguramente Luis también tenía bastante tirón en ese momento, había estado en la Nacional, ya había hecho... Esto que te he contado antes de Chicho era previo al 1, 2, 3. Claro, sí, yo creo que se le echó los tejos en esa entrevista. Entonces, porque él lo cuenta así muchas veces, para él fue muy importante esa entrevista y eso, y entonces ya tenía pues más contactos, claro. Entonces supongo que yo no me enteraba muy bien de esa parte. Sí, pero vamos, yo cuando evidentemente era así, venían grupos también así de música, eso era música en directo y estaba guay. Sí, porque además yo recuerdo que de repente era de Juanes tiene un concierto en Juanes cuando Juanes era la camisa negra y de repente un concierto en Madrid, otro en Barcelona, de repente hacían que coincidiera, que hiciera una parada en Zaragoza para poder salir en el programa. Y yo veía ahí de batería a Milian. Claro, que de repente era bueno, pero pasa sin la banda, no te preocupes que organizamos allí. Sí, yo creo que también alguna vez estuvo Samuel Zapatero de bajista. Sí. Y no sé, también porque sabían tocar. Sí, claro, José Luis era batería de un grupo. No, claro, José Luis era batería de un grupo y Samuel había tenido varios grupos. También, sí. Así alguien más, recuerdo. Sí, pero es verdad que había músicos que hacían, dentro de la televisión, que hacían la cobertura para cuando venía un solista de una banda o un solista que necesitaba... Y dar el pego, lógicamente. Claro, y daba el pego porque éramos... No sé si hicimos alguno en directo o no, pero sí creo que era un grupete en directo, pero igual me estoy inventando. Puede ser, sí, a mí sí que me suena. Seguramente, pero algún grupete sí. En alguna de las épocas, yo creo que sí. No, eso a mí me llama muchísimo la atención, decía, ¿de dónde sacan a la gente? Luego ya supe que efectivamente era Larrodera el que traía los contactos. Claro. Hay una serie, no duró muchísimo, pero es que era diaria, que fue el 3 eran 3. Eso era una locura también. Eso era una locura para empezar para los guionistas, que yo creo que eran Videgaín y La Lana, ¿verdad? Sí, la Lana, el escritor, Fernando La Lana. Claro, sí, no recordaba que eran ellos dos solos. O quizá alguien más también. Yo recuerdo ellos dos. Marisol y Jorge no hacían... No, ¿verdad? No me suena, porque además actuaban, que era como... Actuaban, sí. 3 eran 3, vuelta otra vez a las comunidades, porque de hecho ya la familia Gálvez actual ya estaba en el Vaya Comunidad con Yolanda que era un cuadro. Yolanda era un cuadro. Hostia, sí. Y Jorge que perdía los pantalones de un plano a otro. ¿Sí, no? Era la familia Gálvez, de repente estaban hablando, pero chico, otra vez estás sin los pantalones, ¿no? Es verdad. Eran realmente los mismos que era... Claro, era Javi Gálvez, era Marisol... Es verdad, era el cuadro. El cuadro era ahí. Claro, era ahí, no era el 3 eran 3. No, porque ya era una de las hermanas, digamos. Claro, ya era una de las hermanas, es verdad. Y la vecina era Ana García. Sí. Ostras, qué bueno. Sí, pues es que esa familia Gálvez surge del Vaya Comunidad. Y en el 3 eran 3 vuelve a ser una comunidad porque yo creo que el conserje era Jorge, ¿verdad?
Y ellas eran Sí, las tres que vivían en el eran piso. bueno, no sé si hermanas. No sé si hermanas o amigas. He dicho amigas. hermanas muy Pero rápido. igual sí que eran hermanas, ¿eh? Bueno, no me acuerdo, eso no me acuerdo bien, porque el 3 en 3 fue una vorágine. O sea, para los guionistas sería una locura, para los actores sería una locura, y para nosotros, o sea, yo recuerdo de haber hecho jornadas, de haber terminado de rodar ahí a las 1500 y habernos ido a la oficina, porque entonces no estábamos allí, si no me equivoco, porque recuerdo haber ido a Santa Cruz. Ostras. O sea, nosotros eso lo montábamos en la oficina de Santa Cruz. Y recuerdo haber hecho Yo ahí no llegué a jornadas estar. nocturnas a lo bestia de montaje. Sí, 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 sí. No recuerdo por qué llevábamos esos ritmos tan buenos, porque nos lo montamos tan Hombre, bien. era un programa diario, eso Claro, entonces, afectaba. claro, bueno, pues supongo que sería como todo, que no estaba bien estructurado desde el principio, porque claro, al momento que el mismo equipo rueda, el mismo equipo monta y el mismo equipo tal, pues recuerdo que íbamos todos así con las ojeras ahí en Santa Cruz, recuerdo, hostia, buenas sesiones. Y bueno, es verdad que no duró mucho. Tampoco, en mi opinión, era un producto súper... O sea, para todo el trabajo que llevaba, Sí, era demasiado era para lo que era. demasiado Claro, trabajo. sí, sí, porque era algo que iba pegado a las noticias, ¿verdad? Me parece, No me era por acuerdo la bien del noche. formato. No era O sea, una de pieza que- muy larga, pero iba pegada a las noticias. Y es verdad que una pieza Claro, eran diaria... 4 o 5 actores, Ostras, más luego sí. lo que supone hacer Bueno, allí. no, perdona, era un festival. Claro, Eran entonces, 4 o 5 actores más o menos fijos y luego, yo digo porque yo fui a hacer de casi todo allí. O sea, sí, no sé cuántos, yo fui unas cuantas veces. Para hacer de geo fui varias veces, porque siempre había algún movidón en el que aparecíamos 4 o 5 geos, pues yo digo que aparte de los 4 o 5 habituales, de repente había otra vez que fui de monje, de estos de panillo, de monje budista. Bueno, es Entonces, que luego te he visto tantas veces de monje de budista que ahora mismo se me... Las calvas me de vienen látex. Muchas Sí. imágenes tuyas de monje. Ese fue el primer. Mira, te voy a decir que es el primer día y yo lo recuerdo porque estaba vestido de sevillana Javier Coronas, con unos coloretes así, y alguien me dijisteis, vosotros conocéis, y dije. O sea, hombre, claro, y dijo, eso que nos pasa ahora mucho a todos, porque ya nos conoce la gente y conoce nuestras caras, y entonces a mí era la primera vez que me pasaba en modo fenómeno fan, por decirlo, digo, sí, dice, ay, perdona, que es que ahora no caigo, digo, no, que tú no me conoces a mí, te conozco Claro, yo a ti. hacia ahí sí, hacia de vuelta no. Claro, porque él ya salía en el Plus Claro. y hacía lo de la hija de Putin, etcétera. Claro, Entonces claro. yo recuerdo además porque la primera foto que tengo de la grabación era con él, yo de monje budista y él de sevillana. Vale. Luego hice el que le ponía los pescados a Franco en el Azor, creo que se llamaba el barco, que se decía que le echaba la caña y había un hombre rana que le ponía los pescados, se los enganchaba. Eso es lo que se decía en la realidad, que luego sería leyenda o no. Y entonces era muy mayor, el personaje que hacía yo, y se había perdido por las cañerías y aparecía en casa de estas chicas. ¿Qué te voy a decir? Me ha venido una cosa a la cabeza. Puede que fueran hermanas, porque yo creo que Tres eran tres las hijas de Elena. Es que yo creo que venía algo también de... O sea, que había... Es una canción popular, digamos, ¿no? Sí, pero o sea, por cosas yo sí que pienso que eran Sí, yo hermanas, creo que sí. Que eran Que Yolanda, ahí- Laura y Marisol. Eso es. Bueno, hemos dicho de nombrar a Laura. Laura iba a venir aquí la semana siguiente, o sea, cuando empezamos con el Wild Track, y lo que procuramos es que vaya saliendo de vez en cuando para ir completando todas las cosas que ella habría, o algunas de las que ella habría contado, ¿no? ¿Qué Pues mira, te la puedo introducir ahora que estamos hablando con el Vaya Comunidad, con esos personajes maravillosos que eran Bueno. Speitrini, con Ana García y ella, que eran eran el deshueve. Eran un deshueve. Yo me acuerdo que salían con quién salieran. Me acuerdo con el Javier del Tel, Sí. y no sé, porque claro, luego como hemos hecho refritos, luego hemos Sí. hecho no sé qué, luego yo me los he vuelto a ver para hacer los videobooks de Laura, que me acuerdo que pusiéramos en el primero que hicimos, sí que estaba la parte de tele, y era Speitrini, esos personajes eran divertidísimos. Y luego, ¿qué te voy a decir? Pues claro, desde entonces del Vaya Comunidad, bueno, y 3 eran 3 también, pero Oregón, ya no sé en qué momento se metió, más... no ella, sino Sí, el sí, sí, Oregón sí, en sí, nuestras sí. vidas. Sí, Y luego la vida. O sea, yo con Laura he tenido relación fuera y dentro. Claro. Entonces, fatal. fatal. Una hija de puta. Me gusta esa apreciación esto porque... no te lo habrá dicho nadie. No, te iba a decir, hasta ahora no había salido y tiene que porque salir no todo. tiene buena fama de hacerlo cuando alguien... Pero, Pero tú eres una persona honesta pero yo y puedo dices, dar fe. ay, cuánto me ha gustado eso. Pobrecica mía. Sí, sí, sí. Ay, pero ella se está partiendo de risa Hombre, en claro este que momento. sí, porque ya sabe Sí, que sí, no... sí. Lo Bueno. habrá todo guay, o sea, como actriz sobre todo, que es un poco lo que nos compete aquí.
La hostia, divertidísima, era maravilloso rodar con ella. Buena compañera. Buena compañera, generosa en todos los sentidos, y sobre todo, bueno, sobre todo no, es mejor que sea buena persona pero como actriz. Sí. Sí, increíble. Sí. O sea, yo me acuerdo que, claro, yo sobre todo la veía en Oregón y todo esto, y luego había cosas que no había visto. No había visto nada hasta que no le hice los videobooks que me pasó, así todo, imágenes de teatro cuando estaba en las MOAC. Claro, yo en aquella época no las habías vivido, sí. Buah, que yo siempre le decía, eso es increíble. Mira que esto no haya continuado, porque me parecían un pack increíble, que luego la vida de circunstancias y por supuesto Claro. no dura eternamente. Claro. Como los McClown y como todo, pero la hostia. O sea, Pero es que era buena en la casa de juventud con la que empezó, porque me pasaron un vídeo, lo pasé a digital y yo la veía. Además, eso sí que se lo llega a decir ella, me van a pasar un vídeo y dice, no sé, tengo muchas ganas de verlo. Luego es verdad que no, la pobre no llegó a verlo. Pero, por ejemplo, su madre estaba encantada viéndolo. Ostras, pues si me lo pasaras a digital, digo, hombre, lo vamos a hacer. Es que ya era buena. Sí. Es que era buena sin que nadie le hubiese enseñado. Sí, eso es así. O sea, la ves y ves a todos diciendo, pero ¿por qué no sé qué, no sé cuántas? Y hay todos un soniquete que es el normal, quiere decir, de gente que no trabaja en ello, y de repente aparecía Laura y ya decías, ahí va, ha entrado una actriz a esa escena, una pasada, ¿no? una pasada. Y entonces, claro, no hizo más que mejorar, porque otra de las cosas que yo insisto mucho, una de las cosas que tenía, digo, el talento no se puede decir, qué bien, Laura, qué talento tienes. Bueno, guay, esa suerte has tenido. Ahora, lo trabajadora que era, más que nadie. Eso te iba a decir, o sea, que por supuesto algo innato estaba claro que tenía. Sí. Pero, ojo, es que la tía se le ocurraba demasiado. Demasiado. Bajo mi punto de vista, demasiado. Sí, pero luego ves lo de Rosalía y dice, la gente dice, se parece a Rosalía. No, claro. No se parecen en nada. Total, pero claro, que se pegaba unas curradas, me refiero demasiado porque era tanta la currada que aunque fuera un poquito menos, pues no lo íbamos a notar. No se iba a notar nada. Pero como la tía es perfeccionista y es... Saldrá un poco, aunque sea de refilón alguna vez más, pero fíjate, contra todo pronóstico llevamos mucho rato y nos faltan muchas cosas de hablar, con lo cual por algunas vamos a pasar un poco por encima. Y bueno, muchas gracias, Patricia Arasa. Por ejemplo, has hecho cosas como que, bueno, relacionado con el Oregón, un movidón, ya digo, pasaremos un poco por encima, pero un movidón que se le ocurrió a Félix, que fue hacer los musicales. Y ahí también fue una cosa ligera, ¿no? Los musicales del Oregón en Pilares. Sí. Con sus 4.000 personas de público. Sí, pero de nuevo esa adrenalina esa diferente. Mola, sí. ¿Locura? Sí. Pero ¿sabes qué me pasa? Que también yo creo que en todas las locuras y eso, lo he visto a lo largo del tiempo, tengo la suerte de que a pesar de todo el estrés que manejo, que no es poco, por mi forma de ser y por mi esto, me estreso mucho, sí me quedo con lo bueno. Entonces, es verdad que seguro que hay cosas malas porque ya tengo que luego lo he visto a lo largo de mi vida en algunas cosas que la gente tiene malos recuerdos y digo, chico, pues yo tengo como buen recuerdo de eso. Y luego piensas y dices, sí, algún rato mal. Por supuesto que yo lo paso mal. Sí. Y pues uno de ellos es estos musicales, que a la hora de pasarte esto te dije, es que los musicales, es el primero sobre todo, porque claro, el primero siempre es la novedad. Claro. Meterte ahí en el Príncipe Felipe, a mí es que claro, me va el barro. Príncipe, no, en la Multiusos, perdón. Sí. Me he pasado. Es que lo recuerdo tan... por todo lo alto. Lo recuerdo tan que ya lo meto en la... Que vino Mike Jagger. Vino Mike Jagger, los Guns N' Roses y los de todos verdad. muy bien. Pues claro, un movidón a lo bestia, porque es verdad que por parte de Félix siempre esta cosa buena de todo lo podemos hacer, tenemos capacidad, y hay veces que dices, sí, tenemos capacidad, pero algunas cosas dices, somos pocos o tal, pero luego no es verdad, luego lo podemos hacer. Son de esas personas que te empuja a la hora de decir, hagamos esto, y pues vale, lo ha dicho Félix, pues lo hacemos. Claro. Y realmente luego lo puedes hacer. Sí, pero claro, era un pifostio eso. Un pifostio sobre todo a vosotros que ibais como puta por rastrojo de uno a otro cambios. Pero recuerdo esos cambios de atrás. Yo en mi cabeza, yo estaba allí como de regidora, no te sé decir, coordinando con coronas, o sea, coronas que presentaba, pues era un poco eso, más el paso de no sé qué. Y recuerdo pues el paso de atrás, que era una vorágine de pues un espacio así grande como este, todo dividido. Todo burras llenas de ropa. Burras llenas y las cosas súper medidas y súper así, y ahora un poquito más, aún falta un poco, no sé qué, no sé cuántos, coronas, esto tal.
Maravilloso. O sea, sí, maravilloso. Ese día varios infartos. Varios infartos, pero... Ostras, qué locura. Bueno, hay que aclarar que tú estabas como regidora porque de alguna manera tú también has sido siempre la responsable de los musicales, no en la parte musical, digamos, que es David Angulo, pero sí tú como realizadora, tú realizabas los musicales. Bueno, no tanto lo realizaba, que yo creo que como también soy una persona que he ido cogiendo un poco riendas a veces, no porque no las cogiera nadie, sino porque a mí me gustaba, es verdad que la parte de los musicales me gusta mucho. O sea, y bueno, ya sabes que me disfrutaba mucho, bailaba con vosotros un poco mientras podía, luego me ponías una cámara y ya no, pero... Decías actitud, pero decía actitud y todos la cogíamos. Todas las cogíamos y estaba, o sea, me motivaban bastante. O sea, entonces, no recuerdo, o sea, y porque también en ese momento ya estaba un poco... No sé qué momento era aquel, sí ya estaba Samuel, no estaba Samuel todavía. Sí, estaba Samuel sí. allí. Entonces, Samuel. o sea, yo también ya tenía dentro del programa, tenía mi rol de ayudante de dirección, organización. Entonces, eso, coordinar cosas, coordinar grabaciones, entonces eso me derivó más, yo creo que más allá de que los musicales, de que hiciera un poco con los musicales, fueran un poco como mi parte, porque me gustaba mucho preparar con vosotros coreografías y cosas así. También era un poco eso, por la parte de haber coordinado lo que son grabaciones y lo que son cositas del programa y eso. Entonces yo lo recuerdo muy bien, o sea, muy... No como para hacerlo muchas veces en la vida, porque lo que tú dices, infartos a tope, pero me imagino que un poco como todos, que todos tienes ahí el subidón de decir, ostras, de repente, porque claro, era un poco flipada de repente. 4.000 personas cantando. Estamos yendo ahí no era el príncipe Felipe, pero... pero era más. Ostras, era una subida y me acuerdo cuando el primer año fue que cantamos luego lo de la bordeta. Y como, sí. Dios mío, o sea, a mí que ahora te digo que me hace toda mucha ilusión, pero que las emociones me cuestan un poco. Ostras, ayer recuerdo... Pero estrellas del rock and roll. ¡Qué barbaridad! Sí. Entonces, al principio era, ¿qué hacemos nosotros aquí? Y luego pensaba, bueno, oye, pues estamos aquí de puta madre, nos estamos pasando y era maravilloso. Me acuerdo la coordinación con Rampa que preparaban todas las luces. Eso que, claro, para mí también era una novedad, que son cosas que tampoco conoces. No. Conoces de esto, pero no, pues... Hombre, era como si hubiese venido un supergrupo extranjero. O sea, era una barbaridad de luz y claro, sonido. con la autoexigencia de cada uno. O sea, David Angulo, luego normal, pues claro, era lo más. Dábamos lo más de lo más. Entonces, tú das lo más de lo más, pues yo también, claro. Con toda la ilusión del mundo. Entonces, no sé cuántos kilos perderíamos todos, pero... Sí, tremendo, pero muy tremendo. Bien. Y luego está claro que funcionó porque lo hicimos 2 años. Sí. En ese tiempo, o a partir de ahí, bueno, haces una formación que yo creo que es clave, porque haces un curso de ayudante de dirección en la ECAM. No sé, fue... Eso fue en el 2017. Vale, eso yo creo que fue también a raíz de... Hubo un verano, en el 2014, yo todavía curraba en Zap Media, sí. Que surgió hacer una posibilidad de hacer una peli. Gaizka Urresti habló con Samuel, me parece que fue así la cosa, para ver si él le hacía la ayudantía de dirección. Sí. Y en principio Samuel no podía, o en ese momento no tal, y entonces me dijo a mí, y claro, yo le dije, pero claro, yo no he hecho esto nunca. Esto puedes hacerlo de sobra y tal, porque, bueno, no es lo mismo porque es tele, pero como que ya por mis funciones él veía y tal. Entonces, a mí como siempre de primeras me da cosa porque me parece que no lo voy a poder hacer, pero bueno, luego hablando con Gaizka eso, pues también quería, su intención no era un ayudante de dirección muy así, que él no necesitaba mucha cosa y no sé qué. Bueno, también me lo vendí un poco así, también te lo digo. Porque luego, por supuesto, hacía más falta de lo que... Claro, sí, recuerdo. Los días que fui, recuerdo. Entonces, me lancé y ese verano hice la peli, La Bendita Calamidad, con su locura, porque luego con el tiempo he ido viendo y pues estuve solo yo en el equipo de dirección. Sí. Con todo lo que eso supone, que en el momento no te enteras y luego... Entonces, claro, yo por la ignorancia de no saber cómo son las cosas en el cine y tal, pues a toque sí. Y de nuevo, pues fue la pera, por muchas cosas, incluida por la muerte de Alex Angulo, que fue... Muy bien. Sí. De la marinera. Que también lo recuerdo un poco así, porque claro, habíamos rodado ya alguna cosa, y de repente tuvimos que repetir cosas con otro actor. Entonces, claro. Con Luis Varela, que es el que se incorporó. Como primera incursión, pues muy bien, ¿no? No, o sea... Fue bastante tela. Entonces yo creo que a raíz de haber hecho esa peli,
ya ves que yo en mi carrera he ido descubriendo vocaciones. Sí, se han Conforme convirtiendo entonces, en... también me gustó, ¿no? Porque también me gustó. Sí, 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 por eso se han ido convirtiendo en Y con trabajo... el tiempo, pues alguna cosita igual surgió y tal, y entonces, pues hice ese curso. Además, me acuerdo que Laura estaba en Madrid por entonces, y yo siempre que iba a hacer algún curso en Madrid me iba a su, Sí, yo eso a su recuerdo. casa. Sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, que también estaba un poco no digo que fuera la motivación, pero sí que ayuda porque, claro, Te ibas a casa no de me una amiga. no me podía Claro, permitir irme a claro. Madrid. A un hotel, claro. Claro que no fueron muchos días, o sea, no son cursos largos, pero Bueno, sí, sí. pues aunque fueran, yo qué sé, no sé si llegaría una semana o serían 3 o 4 días o no sé lo que fuera. Sí, pero si sumas 1.000 euros de hotel ya... Claro, era claro, mucho. entonces gracias a Laura, que siempre en ese lado ha sido un apoyo súper guay y a tope. Luego te cuento así más anécdota de cuando dejé el curro, que era mi representante, casi. Sí, o sea, que tenía ese punto súper generoso, que a lo mejor lo que no hacía para ella, te lo hacía para ti, lo que le daba vergüencilla a lo mejor para ella venderse no sé qué, de repente ibas con ella y decía, esta es mi amiga Patricia, es ayudante de dirección. Y me decía, Laura, por favor. Sí, sí, sí. Sí. Pero, pues eso es la generosidad, de decir, claro que sí, vente a mi casa, Claro. y he ido varias veces Claro, por varios sí, sí, cursos. sí, sí. Sí, 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 eso No lo sé si recuerdo. varios cursos igual, pero sí, bueno, en este seguro, porque me acuerdo que luego hablábamos, o sea, claro, todo lo compartíamos, he dicho esto, fíjate, me han explicado esto, y entonces ya me contaba sus cosas, yo las mías. Y sí, me gustó mucho también eso, y entonces ahí por lo menos aprendí un poco la teoría, porque como yo vi que había entrado un poco de una manera práctica, digo, yo estoy bien. Pero si alguien me, o sea, Claro, si lo ubicar pudiera todo, ver de alguien, mejor, claro. pero porque claro, la gente te dice, no, tienes que hacer esto, y esto es lo que hacen los ayudantes, un ayudante hace no sé qué, y un ayudante hace no sé cuánto. Y digo, vale, o sea, una cosa, y luego ya veo con el tiempo que una cosa es la teoría y luego cada proyecto, pues ahora ya tengo la capacidad de decir, bien, esto es lo que habría que, pero no, Pero las no hay circunstancias son estas. no hay una Sí, matemática exacta de decir, pues sí, hay unas cosas lógicas, pero luego, de hecho, no comparto esto de, esto se hace así, esto en el cine se hace así. No lo comparto. O sea, cada caso comparto lo que que cada es lo uno que tenga hay. sus funciones Claro. definidas, eso por supuesto, pero no me gusta eso de esto hay que hacerlo así porque se hace así. Sí, No, ¿qué proyecto es este? ¿Cómo de grande es? ¿Cómo de pequeño? claro, ¿Cuántos claro. somos? ¿Qué necesita? claro. ¿Qué presupuesto hay? ¿Qué presupuesto? Pues yo voy a hacer mis funciones, pero las tengo que adaptar. Claro, O sea, no es que vaya a dejar de hacer. Entonces, bueno, cositas esas vas aprendiendo con el tiempo, pero ahí aprendí la teoría. Claro. Por lo menos. Y ahí sí que en ese tiempo sí que haces unos cuantos trabajos, además de lo que decíamos con el Bendita Calamidad, con Macipe, con Pilar Gutiérrez, con varias veces con Germán Roda, que ahí sí que casi... Macipe, Germán Roda, eso gracias a Laura. He de ¿Ves? decirlo. Sí, sí. Claro, sí, bueno, muy amigos los dos. Eran muy claro. amigos los dos y entonces, bueno, amigos, porque lo de Macipe y Germán sí que fue con Pili no, o sea, con Pilar Gutiérrez sí que Sí, venía- trabajé a la vez, Sí. a la vez me refiero a la vez de cuando estaba en Oregón todavía. Sí. Yo llego a un momento dado que decido dejar Oregón Sí. como fijo, Sí. porque he descubierto esto un poco y me apetece probar cosas y claro, son cosas que cuando estás al 100% en algo no puedes plantearte Claro, hacer claro. otra cosa, porque no puedes decir, pues un corto a lo mejor puedes hacerlo 7 fines de semana, pero el trabajo que nos implicaba Oregón, a los que estábamos así fijos, pues es del 100% a semana. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, por circunstancias decido eso. Sí, Una perdona, decisión pero además de jodida. ir hacia la ayudantía de dirección. O sea, no Sí. con idea de decir, yo quiero hacer cortos, no como directora, que no te lo planteas, sino No. dejo esto para esto, ¿no? Para probar, porque veo, Sí. o sea, porque llevaba muchos años haciendo lo mismo dentro de, por supuesto, del audiovisual. Para mí el trabajar en un programa como Oregón es lo ideal dentro de una Sí. tele aquí. O sea, no encuentro mejor trabajo que ese. Pero sí me apetecía probar. Es verdad que era un poco definida hacia la ayudantía porque era un poco lo que yo veía que podía hacer. O sea, que me hubiera gustado ser operadora de cámara o directora de fotografía en algo, pero como esto son cosas que has dejado un poco atrás, pues en la práctica digo, bueno, Sí. pero bueno, fue un poco lanzamiento a la piscina porque Sí, tampoco sí, es que de repente empezase a currar a tope, sí que hice cositas y tal, pero fue un poco, pues vale, tengo ahorros, mi pareja me apoya, no tengo familia como para tal, puedo hacer esto, o sea, me costó un montón porque para mí Oregón pues es una familia, sigue siéndolo. Claro, claro. Por eso todavía sigo ahí Sí, sí, sí. sin descolgarme porque... Pero bueno, fue esa decisión de me sentía un poco atascada seguramente o lo que sea y entonces, bueno, quiero probar cosas. Y sí, me defino un poco por ahí. Entonces yo creo, no sé si el curso fue antes o después, ya no me acuerdo. Sí, el curso fue antes. Sí. Fue antes de eso Sí,
Y sí, y luego, pues eso, con Lauri, pues gracias a ella, pues me presento a Macipe, me presento a Germán. Macipe ocurre en el Gastos Sí, Incluidos. gastos incluidos. Y con Germán sí que he repetido más. Sí, y bueno, de hecho ahora sí tenemos una relación así bastante majilla. De hecho él ahora ha montado un documental. Sí, un documental que estamos haciendo bueno, que ha hecho Manuel García Gil como director, que yo estoy con él, estamos a tope con él ahora. Sí. Nos lo ha montado Germán. Sí. Bueno, ha habido así relación a raíz de eso, nos hemos llevado bien. Y es verdad que, por ejemplo, Germán no suele tener ayudante de dirección porque hacen siempre cositas más pequeñas, pero tenemos buen feeling y en cuanto necesita me llama. La verdad es que para cositas. O sea que muy bien. Y luego han ido saliendo cositas. Han salido muchas. Has trabajado con Saura, por ejemplo. Trabajo con Saura. Pero, o sea... ¿Se puede decir que trabajar con Saura? Bueno, sí. No, sí, es así. Sí, al final es un trabajo de Saura. Estuviera más pendiente lo menos o más rato menos. Gracioso, muy claro. fue lo del trabajo con Saura. Claro. Pero hiciste ¿no estuviste en Vampire Academy? Estuve, pero ahí estuve como de auxiliar de localizaciones o algo así. Entonces, bueno, está guay. Está guay, por supuesto. Está guay porque ves un mundo que no he visto en otro lado. O sea, un despliegue de cosas ahí. Y estuve en la parte de aquí de la Jafería y luego en Belchite, son las partes que estoy en aquí. Entonces, es verdad que en la parte que estaba, a mí me costaba un poco porque tienes que estar un poco casi parado. Una vez que ya habías, porque la parte de localizaciones, pues eso, una vez que ya habíamos apañado según qué cosas, me tocaba, quédate en el Basecamp a vigilar. ¿Vigilar el qué? Toda la noche, o sea, de una fiesta que tuvo en la Jafería, toda la noche en el Basecamp, así, hablando con los camioneros, eso, pero encima, a mí que me cuesta según que, pues si me vienen a hablar bien, pero si no. Al final, menos mal que mi jefe me decía, ¿ves? ¿Quieres subirte a verla? Y ahí te subes y ves la Jafería con todo su montaje de la bestia de luz y de color, iluminado, súper bonito. Entonces, está guay como experiencia guay porque ves cositas, y porque a mí en realidad me da un poco igual, si tengo más responsabilidad me gusta más porque me gusta saber de todo, pero que si tengo que ser runner, que también he sido, pues bien, si tienes que ser auxiliar de localizaciones, pues auxiliar de localizaciones. Y volver de cámara, como decías, que no te habías soltado en el Oregón. Es que en realidad, como me gusta todo, pues digo, a todo lo veo. ¿Quién te lo iba a decir, verdad? Cuando hablábamos de ingeniería. Bueno, lo que hablamos, tenemos que pasar ya un poco por encima de ellos. Has estado en alguno de los productos así más potentes. De hecho, nos vimos el otro día en la presentación de Cariñena. Has estado como ayudante de dirección en Cariñena, has estado como ayudante de dirección en Tierra Baja, que ha sido otro de los productos así más potentes de los últimos tiempos aquí en Aragón. Y sí, si quieres, bueno, Mariana Hormiga, es que has estado en muchas cosas. Eso que parecía, yo recuerdo además que quedamos un día por la Plaza San Pedro Nolasco, por ahí, con esta cosa de arrancar cuando te marchaste de allí, ¿no? Bueno, pues eso, quedamos un rato para charlar, pues fíjate, ¿dónde andas ahora? Ahora enganchas un trabajo con otro. Y sobre todo también con lo que decías, este trabajo de Manuel García Gil, que es La sombra del nogal, ¿no? Que a lo mejor terminamos con eso. No sé si está ya montado, entiendo que... Está prácticamente montado, o sea, ahora mismo estamos, lo hemos apuntado ya a muchos festivales, entonces está a puntito, está montado, pero está en la postproducción de sonido y de color. Entonces, en principio... ¿Y tú estás, participando en esa postproducción, digamos? Bueno, estoy participando de todo. Ya. Porque tengo mucha amistad con Manu, entonces me he comprometido a tope. Entonces, pues constaré como ayudante de realización, pero estoy haciendo dosieres, estoy... Claro. haciendo cosas que no sabía hacer y entonces estoy aprendiéndolas. Entonces nos hemos pegado un poquito más de un año rodando. Perdona, es lo del chef este que tiene una estrella Michelin, ¿verdad? Sí, eso es sobre un restaurante chiquitillo que está cerquita del Pirineo, es un poco contrastes con el Pirineo y tal. Bueno, es bonito. Es bonito, de imagen bonita. Lo hemos hecho con Sergio de Uña. Porque Sergio de Uña y Manu trabajan juntos siempre y entonces no ha podido venir a todos los días, pero sí, ha venido él ahí con todo su equipo técnico, que no es poco. Y su exigencia también a la hora. Me refiero a su exigencia estética, que era una de las exigencias de esto. Entonces, bien, muy bien. Muy bien. De momento lo hemos hecho y ahora mismo estamos en el proceso de mover festivales, que eso para mí también es una cosa totalmente nueva. Entonces ahora estoy totalmente metida en aprender cómo narices se hace esto. Y entonces estoy ayudando en todo.
Sí, bueno. Porque pues, básicamente estamos Manu y yo. Es verdad que Paula Blesa hombre, también que está con estuvo en nosotros, Cariñena. que también estuvo en Cariñena. La conocí ahí a raíz de eso y entonces le pedí a ver si le apetecía, pero claro, como es un proyecto en el que no podemos pagar mucho hasta que tal igual, pues bueno, vamos poquito a poco. Ya nos estaba ayudando con la financiación. Sí. Y ahí estamos, o sea, y este año es lo que más tiempo está llevando. ¿Y algún proyecto por terminar con ello? ¿Algún proyecto o algunas ganas de tener un proyecto determinado? ¿Algo que te gustaría? Ganas de tener un proyecto, sí. O sea, rodar. O sea, rodar una peli o 2 pelis al año sería para mí el sueño. Estoy viendo Cariñena, pues es que también te vienen todos los recuerdos de todo lo que hemos hecho, porque fue una película compleja también, porque siempre hay equipo mínimo, entonces, entonces siempre hace falta más gente. Entonces... Pero es que está muy bien trabajada porque no se nota prácticamente. Claro. Y eso es buena cosa. En otras no, se nota y muy que bien, y fuimos un equipo muy chulo. Claro. Fue, o sea, los pasamos... Sí, estaba Morrosco, estaban los Morroscos, estaba Estella, el propio Javi Calvo. que... Yo ocurrí ahí con Celia, mira, sí. que estuvo de segunda ayudante. Que está en producción que con es nosotros. Maravillosa, está en producción con Oregón ahora. Pero yo la conocí ya en un corto que hicimos en Ávila hace un tiempo, me la presentó Aurora Lago y hemos hecho muy buenas migas. Nos entendemos súper bien, entonces ella va más por la parte de producción, pero también le apetecía probar y ya me la llevaba un par de veces. Y para mí sería ideal hacer equipo, pero claro, tiene otras cosas. Y eso está guay, pero y ahí estuvimos y muy bien, la verdad es que muy bien. Cariñena muy bien, Tierra Baja muy bien. Todo muy bien. Todo muy pues bien. Todo muy bien, muy abundante. Pues vamos a tener que parar por aquí. ¿Quién nos lo iba a decir? Que íbamos a estar tanto rato hablando y que nos podía quedar para otra hora, ¿eh? No has bebido ni agua. Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.